He sentido ese acompañamiento en sus oraciones y el Señor ha sido generoso conmigo, ha sido generoso, me ha dado la oportunidad de seguir restaurando cada día más. Les cuento que aunque no veo más, pero sí veo mejor. He estado trabajando y entrenando. Los entrenamientos me han ayudado mucho para mi parte de mi seguridad, ¿cierto? De mi seguridad en la movilidad. Y todo eso entonces ha ayudado. Gracias, gracias a todos de verdad que por esas bendiciones que me han mandado, porque yo sé que han llegado como olor fragante ante el Señor. Y bueno, no queda más que mandarles un abrazo espiritual y bueno, compensar con algo de lo que el Señor nos ha dado, que es su palabra, y bueno, poderlo compartir a ustedes. Espero que todos estén bien, que sus situaciones marchen bien y bueno, en lo posible, todas nuestras oraciones también son compartidas para ustedes. Entonces, bienvenidos a todos, gracias y pues vamos a trabajarlo acá en directo, a los que lo van a ver diferido, lo van a ver en el video de igual, ¿cierto? Que les llegue a todos y a ustedes que repasen, que miren, que vuelvan a verlo, porque de verdad que todos estos mensajes, todos estos talleres ayudan a edificarnos, ¿cierto? Nos dan herramientas para, para poder trabajar realmente en el diseño de Dios. Y muchas veces nosotros nos llenamos de todo lo que el mundo nos rodea, pero no nos rodeamos muchas veces de las cosas que necesitamos reales, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre un tema demasiado importante porque es la perseverancia en la prueba, ¿no? Todos me supongo que conocen qué es perseverancia, ¿no? Perseverancia. Eh, Sabemos que es una prueba, reconocemos este tipo de palabras en nuestro manual de entrenamiento, ¿no? Sabemos que el Señor nos llama a perseverar y también el Señor nos lleva a la prueba, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos eso como clave, ¿no? De que el Señor siempre nos está trabajando para nosotros poder tener ese acercamiento con Él, ¿cierto? A ser trabajados porque ya somos discípulos de Él, ¿no? Ya somos formados directamente por Él y somos templos del Espíritu Santo. Entonces, para este tema vamos a encontrar algo bien importante y les pido que en el corazón y en la presencia de Dios empiecen a tocar su tema y lo vayan refrigerando con lo que vamos a hablar y no se dispersen en el problema. Recuerden que estaremos mostrando, ¿no? Son las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo. Sus hollados manos y sus hollados pies, como su costado. Así es nuestro llamado, a mostrar realmente cicatrices de salvación, de esperanza, de vida. Entonces, para poder continuar, yo le voy a decir a la pastora si por favor, enseguida, todavía no me haga, yo le hago la pregunta y me dicen, ustedes, de los personajes de la Biblia, ¿cuál cree o para usted cuál identifica en este momento? No, devuélvete, por favor, eso. Eh, que es uno de esos hombres que uno dice ha perseverado, es de esos que ha estado en una prueba. Para ustedes, ¿cuál? Piénsenlo, piénsenlo solamente si quieren participar y ponerlo por bendición, pero piensa tú, ¿cuál de es el actor que para ti es más visible en la perseverancia? Cuando estamos en pruebas, que estaba en pruebas, pero perseveraba. Para ti, ¿quién es ese? Pastora, ¿me ayuda? Sí. ¿Qué dice Ah, por ahí? Mari dice Job. Sí. Marulca, Pablo y Job. Muy bien. Yo le Sí, diría que Daniel también estuvo en prueba.
Daniel y Daniel también perseveró. Pero no, pásame una. Queremos que nos pase la diapositiva. Déjeme un Entonces, segundito que se puso lenta la computadora. no te preocupes que eso no nos va a dañar el tema. Entonces, una de esas personas, como ustedes identifican, sí, Job. A nosotros se nos viene Job en su cabeza, ¿no? Pero para mí, teniendo en cuenta que ustedes, sí, claro, pero Jesucristo es el que más ha perseverado por todos nosotros, ¿no? Y hemos estado, y Él ha estado en medio, y Él murió por nosotros, ¿cierto? En esa prueba, pero era perseverando por nuestra salvación. Era perseverando porque tú tuvieras vida eterna, porque era perseverando que tú fueras limpio de pecado. Es el que más ha perseverado en que tú conserves la santidad, ¿cierto? Job es otro de los personajes que también yo veo mucho como que para mí es de los personajes con mayor sufrimiento de esta tierra. Ese hombre sufrió realmente y perseveró. A mí me encanta Job porque el inicio y el final es espectacular. Cómo el Señor habla de este árbol. ¿En qué concepto tiene nuestro Señor a Job? ¿Cierto? Entonces, me pasas por favor, pastor, a la segunda, a la que continúa. Entonces, tenemos razón, sí, Daniel, Pablo, todos, pero para eso es, porque ellos están bajo esa identidad, ¿cierto? En esa identidad que nos ayuda a nosotros a decir que son discípulos reales. Cuando vemos a Job, cuando vemos a Pablo, cuando vemos a todas esas personas, a Daniel, al propio David, ¿cierto? Decimos, o sea, este es un siervo de Dios, ¿cierto? Hay una parte, creo que no sé, suena algo, me ayudan, no recuerdo bien, pero esa mujer dice a su esposo, ve, ese hombre que va pasando por ahí es un siervo de Dios, porque lleva esa identidad, ¿cierto? Cuando uno ve a Job, cuando ve uno, ve la identidad de eso, ve esa perseverancia, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros buscamos tener esa perseverancia? Porque en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, muchas veces deshacemos esos pasos que nos direccionan a nuestro Padre, porque hay una adversidad, ¿cierto? Entonces allí es importante tenerlo. Yo me identifico mucho con Santiago 1:12. Si la pastora me lo puede compartir o si no, pues yo lo digo de viva voz. Santiago 1:12, ¿cierto? Habla mucho sobre, nos soporta este tema, no le da como ese equilibrio, nos da ese sostén para este taller o este trabajo que estamos haciendo sobre la perseverancia en la prueba. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 1:12, pastor? Ok, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, mira ¿por qué me encanta? Las otras versiones dicen, dichoso el que resiste la tentación, ¿cierto? Dice, dichoso aquel o sea, que resiste, que persevera en todas estas pruebas, ¿cierto? Porque dice que al salir aprobado, recibirá ¿qué? Ese regalo de Dios, que es la corona de la vida, ¿cierto? Esa corona que Él no nos recomendó, que nos regaló, que nos dio solo a quienes que lo aman.
y ya sabemos quiénes son los que lo amamos, porque los que lo amamos ya sabemos cómo nos comportamos, porque el que lo amamos seguimos todos sus preceptos, porque el que lo amamos buscamos su identidad, tenemos su mente. Entonces, Él es claro a todos los que lo aman, ¿cierto? Entonces, la historia de la perseverancia de Job en medio de tanto sufrimiento nos ayuda para darnos ese abrebocas a este tema, ¿cierto? Porque es importante que tú entiendas que las pruebas no destruyen tu fe, la revelan, la sacan, muestran la fe que tú tienes. No te destruyen la fe, te la revelan, ¿sí? Es por eso que nosotros mostramos, ¿cierto? Esas huellas, porque nosotros mostramos nuestra fe, porque las pruebas son las que nos la hacen relevar, esas que nos hacen a nosotros revelar que somos hijos de Dios, esos que esos que mostramos sin necesidad de hablar, que somos fuertes en Cristo, que las pruebas tienen un sentido diferente, no como en la historia que les pedían mostrar otras cicatrices. No, el Señor nos mostró a nosotros las cicatrices en las cuales Él nos está dando la cicatriz de esperanza, de resurrección, de vida eterna. Listo. Entonces la perseverancia es un elemento clave en la vida de todo creyente. Es clave. Perseverar es clave en todo creyente. No podemos desfallecer a la primera. Debemos permanecer. Debemos que mantener esa perseverancia y sobre todo en la prueba, que es la evaluación, es el momento en que yo le puedo dar respuesta a mi Señor. Heme aquí, Señor. A través de las pruebas, o sea, de las dificultades, nuestra fe es que refinada, como dice el refinada como el oro en el fuego. La Escritura nos enseña que Dios no está ausente en los momentos de la adversidad, porque esto no es emocional. Es que estoy alegre, estoy con el Señor, tengo prosperidad económica, está el Señor conmigo, mi negocio va bien, está el Señor conmigo. No, esto no es de emociones, esto es de vivir, ¿cierto? Porque esto no es porque la adversidad esté que el Señor se fue, no, sino que Él utiliza las pruebas para moldearte, para llevarnos y hacernos más semejantes a Él. Perseverar en la prueba significa confiar en Dios a pesar de las circunstancias, sabiendo que su plan es perfecto y que Él no nos dará, ¿cierto?, a la fuerza nada que no podamos resistir. Él siempre tiene todo bajo control. Entonces, pastor, en esta vamos a ver las 5 partes que quiero compartir con ustedes. ¿Me pasas, por favor? Entonces vamos, mientras la pastora nos coloca la diapositiva, es de seguir entendiendo que estamos en una prueba, pero que Cristo está con nosotros, que Dios está con nosotros, que estamos en una prueba, pero Dios nos dio, hasta ahí, pastora, gracias, pero Dios está conmigo, Dios me está moldeando, Dios me está equipando. Entonces, ahí vamos a encontrar, pastor, por favor me dice los 5. El primero, El propósito de las pruebas. segundo, El ejemplo de Job. el tercero, La promesa de la corona de vida. correcto, el cuarto El poder de la fe en medio de las pruebas. y quinto, La importancia de no rendirnos. correcto. Entonces, estos temas son los que yo recopilé para compartirlos. Hay muchos, pero me parecen importantes porque tienen una cadencia. Uno va llevando hacia el otro, porque es importante que nosotros tengamos un camino, que nosotros sepamos cómo aproximarnos cada vez más al costado de nuestro Señor.
Entonces, es muy importante que el propósito de las pruebas, pero también es importante contar nuestra historia. Así como Job, nosotros podemos ser los Job para otras personas. Yo sé que son situaciones que hemos pasado difíciles, pero recuerden, las pruebas no son para fastidiarte, las pruebas son para formarte. Cuando entramos en el desierto, los hijos de Dios entramos a pruebas. ¿Por qué? Porque vamos con Él, ¿cierto? Vamos con Él. Entonces, ahí es importante reconocer también la promesa de esa corona de vida que hablábamos ahora y la vamos a tratar, ¿cierto? También hay que entender que tenemos el poder de la fe, ¿cierto? Porque es que la fe en medio de la ventisca es importantísimo como roca en donde el Señor te tiene a salvo. En todo el Señor te está abrazando, aún en esos momentos de dolor, ¿cierto? Y tenemos que entender que hay una importancia de qué, de no rendirnos. El Señor no se rindió, el Señor padeció, pero Él llegó hasta el fin, ¿sí? Entonces, viendo que es el propósito de las pruebas, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Las pruebas no son castigos de Dios, sino son oportunidades, así las tenemos que mirar, o las debemos mirar, perdón. Si nosotros vemos sus cicatrices, debemos tomarlo como oportunidades. El desierto es una oportunidad para crecer en madurez, en carácter, en todo. El apóstol Santiago ahí nos exhorta ¿a qué? A regocijarnos, porque cuando entramos en diversas pruebas, porque estamos produciendo material para la perseverancia, nos estamos equipando para la perseverancia. Entonces, cuando entramos en la prueba, cuando estamos en el desierto, es importante tener con quién vas. No es a dónde vas, es con quién vas. Y nosotros reconocemos esas manos, reconocemos esos pies hollados, reconocemos ese costado lacerado. ¿Por qué? Porque sabemos con quién vamos en las pruebas, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? Debemos tener esa perseverancia que nos lleva a esa madurez espiritual. Santiago dice que, en otras palabras, Dios permitió que enfrentáramos dificultades para fortalecer nuestra fe. Es nuestra fe la que se fortalece y para hacernos cada vez más dependientes de Él. Porque si tú en la prueba y en el desierto estás dependiendo de ti, esa no es una prueba de Dios. No está en el propósito, porque tú has salido del desierto, entraste en la angustia, en la tristeza, en la depresión. Pero cuando estamos en las manos del Señor, ¿cierto? Ahí hay propósito. Esa prueba nos lleva a que nos dependamos de Él, no de nosotros. Por eso el segundo punto es el ejemplo de Job. Y ya lo tenemos. La gente le dice a uno, ay, ¿por qué me pones a leer a Job? La gente realmente cuando está entrando en los caminos viene con muchas creencias y muchas cosas y creen que el ser cristiano, uno no tiene por qué sufrir. Entonces se atormentan con lo de Job, les da temor, les da miedo. Pero ese ejemplo de Job pues es el más poderoso en perseverancia, ¿cierto? En medio de esa prueba, ¿cierto? La historia de Job fue un hombre realmente íntegro, ¿cierto? Temeroso de Dios, pero enfrentó ¿qué? La pérdida de sus hijos, sus riquezas las perdió y su salud. O sea, fue tocado
en todas las partes que todo ser humano padecería, ¿no? Pero a pesar de estos inmensos sufrimientos, Job nunca maldijo a Dios, ni se apartó de su fe. Aunque tuvo momentos de profunda angustia, pero Job, ¿qué hizo? Perseveró, confió en que Dios de alguna manera obrará en su vida. Entonces, al final, Dios restauró a Job, ¿cierto? Y le bendijo más de lo que había perdido, ¿cierto? Entonces, la perseverancia de Job nos enseña que las pruebas, aunque dolorosas, no son el final de la historia. Este no es el final. Tus pruebas no son el final de la historia, sino un qué, un medio a través del cual Dios te bendice y te transforma. Ese es el trasfondo de todo lo que el Señor nos está llevando. Y así lo debemos aprender a ver. Pastor, es que usted no sabe. Yo no lo sé, pero sí sé con quién voy. Yo de pruebas y soy abierto y mis pastores que me conocen saben, yo no estoy en un solo desierto. Yo estoy pasando por dos desiertos, hasta tres. Y dice uno, mi chica, y más dolorosos que este que tengo en mis ojos. Pero sé con quién he ido, sé con quién voy, sé a quién le entregué mi vida, ¿cierto? Porque ahí viene el apoyo que yo les quiero decir. El tercero, que es la promesa de la corona de vida. Hay un regalo para ti. ¿Por qué? Porque has prevalecido, has permanecido. En Santiago, ahí ustedes cuando nos leían, dice que nos recuerda que aquellos que perseveran bajo la prueba recibirán ¿qué? La corona de vida. La corona de vida. Y tú sabes qué es una corona de vida. ¡Wow! Para el mundo es aquella medalla que saltan sobre todo mundo, pero que se queda, que no da, que se cuelga en una pared. Pero la corona de vida es ese regalo con el que tú vas a tener ese pasaporte para vivir a la diestra del Padre, a vivir en sus moradas. Entonces, esta es la recompensa que Dios promete, pero solo a quienes lo aman, ¿cierto? A los que permanecen firmes en su fe. Hay requisitos para esa corona, ¿cierto? Incluso cuando las circunstancias sean difíciles. La perseverancia es esa señal de nuestra devoción y amor a Dios. Y Él te promete darte ¿qué? Una recompensa eterna. Entonces, cuando tú estás en esas dificultades, no lo veas como un problema más. Mira las cicatrices. Yo sé que son dolorosas para ti, pero hay que mostrar las cicatrices que te muestran a ti que hay un regalo en la vida eterna, esa recompensa. Y es por eso que la promesa que nosotros queremos dar a nuestros hijos es que ellos puedan llegar a tener esa recompensa eterna también. La prueba para los hombres es que sus esposas estén recibiendo también esa corona. Nuestro llamado no es pensar que vamos a estar en este mundo por estos días, no. El trabajo del hombre y de la mujer en su relación con sus hijos, con sus padres, es que nosotros podamos crear ese camino, esas escalas que puedan decir el día de mañana que nos toca estar en esa reunión tan esperada de estar frente a frente a los ojos del Señor. Y yo debo tener esa certeza de que mi hijo, de mi hija, mi esposa, estén también en esa oportunidad en la que yo he trabajado tanto. Por eso Él promete darnos una recompensa eterna. La otra parte que me considera que es el poder de la fe. Hay que tener la fe. La fe es muy buena y muchos
La tenemos desde el principio, decimos somos de fe, pero somos de fe porque realmente como vivía Job, era fácil decir, es bueno, es hombre de fe. Tenía su familia grande, numerosa, tenía mucha libertad económica, era un hombre de Dios, ta, 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 ta. Pero esa era muy fácil. Pero cuando llegan las pruebas, cuando nosotros empezamos a ver que ya en la cuentica no hay plata, que los niños no tienen para la lonchera, no tengo para llevarlo al médico, el niño está enfermo. Cuando empiezo a encontrar todas estas cosas, ahí el poder de la fe se nos ha menguado muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó mucho en ese camino, mucho. Yo voy a ajustar 20 años en el conocer a mi Señor, recibirlo, y gracias a Él no he vuelto atrás, no he tenido ese pensamiento. Al contrario, a mí las pruebas me acercan más a Dios, me apego más a Dios. Y sé que cuando me llegan esas pruebas, me llegan estos momentos, es porque realmente voy a estar en un encuentro muy íntimo con mi Señor. Entonces, el cuarto, ese es el poder de la fe, pero es en medio de qué, de esas pruebas, ¿cierto? La perseverancia no es una cualidad que tengamos, así por naturaleza. No, es un don que Dios nos da al fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Entonces es un don, no es alguna cualidad que tú tienes. Ay, no, es que No, yo solo tengo un don, yo persevero. No, eso es un don. No se te olvide que las huellas que estamos mostrando nos van creando a nosotros unos regalos especiales. Yo no quise pasar por este desierto ni por los otros. Yo decidí conocer al Señor, entregarle mi vida al Señor. Y ese es el don que Él me ha dado. Me ha dado don de tranquilidad, me ha dado don de paciencia, me ha dado don de fortaleza. Pero es porque el Señor le complace darme eso. Yo no me equipé y decir, ay, no, yo voy a estar tan tranquilo cuando ya no vea. No, no, yo no tengo ese. Yo sé que yo le entregué la vida al Señor y he caminado, pero como también soy cabeza, soy yo, soy humano, y para todos podría ser justificable. No, es que el pastor, por donde está pasando, su situación, uno lo entiende, entonces se decayó. No, no, no estamos llamados para eso. Y no se llama vanagloria, se llama glorificar al Señor. Porque cuando tú entras a la prueba, sabes que debes glorificar al Señor. Como hablamos con la higuera, recuerdan, en todo tiempo hay que dar fruto, en todo tiempo. Porque si no damos fruto, seremos ¿qué? Cortados. Entonces, recuerden que es un don. La perseverancia es algo que se gana en el crecimiento, en la madurez espiritual que trabajamos y vivimos con nuestro Señor. Ahí es donde yo le digo, enfrentando pruebas, ¿cierto? Cuando nosotros enfrentamos pruebas, no debemos depender de nuestra propia fuerza. No, no, sino depender del poder de quién, del Espíritu Santo que mora quién, en ti, que mora en mí, en los que lo amamos, en los que tenemos ese privilegio. Es un privilegio de que more en nosotros, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos lo dijo a los filipenses, ¿no? ¿Se acuerdan? Es en los momentos de prueba que experimentamos que ese poder de Dios, y lo experimentamos de manera que más profunda, diferente a todos los otros. Y nuestra fe se hace que más fuerte, porque para pasar por estas pruebas hay que ser fuerte, pero no es tu fortaleza física, es el poder de Dios que mora en ti, es ese regalo que Él te entregó a ti, que Él te dice, aquí estoy contigo.
como le decía yo y les compartí a ustedes con Elías. Elías se metió en una cueva. Y a mí me asombró cuando esta última vez que estaba pasando por la Biblia, me encanta y leo la Biblia permanente. Yo, cuando volví a pasar por esa parte que me encanta mucho Elías, me cautivó ese momento, cuando el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Para mí eso fue espectacular, porque cuando él dice, ¿qué haces aquí? Es de pertenencia, de acompañamiento. Y eso me generó ese momento de dice, bueno, Elías estaba deprimido, Elías estaba, pero el Señor le dijo, no le dijo, ¿qué haces allá? No, ¿qué haces aquí? Quería decir que estaba con él. Entonces ese reconocimiento es el regalo de caminarle, de hacer todo lo que él habla en su palabra. El libro de entrenamiento para mí es fundamental en todos los cambios que he tenido en las facetas de mi vida, en todos los tiempos. Entonces, ahí estamos invitados. Entonces, la quinta parte que yo quiero compartir en el día de hoy es la importancia de no rendirnos. Es la importancia de no rendirnos. ¿De qué me sirve a mí rendirme si el Señor va conmigo? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo me voy a rendir yo cuando tengo el regalo y el privilegio de que Cristo anda en mí, que el Espíritu Santo mora en mí, que Dios me guía? No tiene sentido. Hay que permanecer. No nos podemos rendir. Perseverar en la prueba significa que no rendirnos. Incluso cuando nos vemos, por decir algo, pues que no tenemos soluciones inmediatas. Cuando estamos en esos momentos en que estamos entre el faraón y el mar, no hay para dónde. Cuando estamos ahí, es que debemos levantar nuestro báculo de fe, levantar con poder, decirle al Señor, manifiéstate para que abra tu camino. Son en esos momentos, aún en esos momentos tan difíciles, las pruebas pueden muchas veces durar mucho tiempo, como lo fue para Job. Para Job fue mucho tiempo, pero Dios está ¿qué? Trabajando en nuestro corazón. ¿Cómo? A través de esas pruebas. Jesús mismo nos recordó que en aquellos, ¿cierto? O sea, que perseveráramos, que estuviéramos ¿qué? Hasta el fin, ¿cierto? Porque seremos salvos. Esa es una invitación muy importante. Seremos salvos. Entonces, hay siempre al final del túnel, hay una recompensa, hay un regalo amoroso de nuestro Señor. Siempre hay un regalo amoroso de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe de su fidelidad. Él es fiel también contigo, ¿cierto? Y Él es fiel para cumplir sus promesas, dice la palabra. Entonces, si yo reconozco y muestro realmente las cicatrices que tengo con el Señor, esas cicatrices ayudarán a que tú seas ese Job, que el Señor siempre que hable de ti tengan el mismo concepto que tenía Job, que te tengan ese concepto. Hombre valiente, todo lo que diga, las cosas lindas que el Señor decía. Hay que permanecer. Esto nos ayuda a mantener siempre en ese concepto en el que el Señor tenía a Job. Tenía a Job. Entonces, Job termina siendo multiplicado en sus cosas. Otros le verán en sus cosas, pero realmente el Señor multiplicó. Y eso es lo que nosotros ¿qué? Tenemos que buscar, ¿cierto? Yo quiero que usted sea muy sincero con usted. Esto se trata es de que sea una relación con el Señor.
no con nosotros, no con tus compañeros, no, pero hazte estas preguntas, al menos una de todas, pero háztelas tú misma y tú misma respondas con sinceridad. No permitas que el enemigo te manipule. No, eres tú contigo mismo en la presencia de tu Señor. Porque lo que vamos a hacer con todo este proceso que estamos aprendiendo es caminar, cada vez estar más en los círculos cercanos de nuestro Señor. No ser simplemente simpatizantes, no ser discípulos, ser sus amados, ser su círculo cercano. Entonces, yo quiero, si usted quiere copiar la pregunta, lo puede hacer. Si no, pues la pastora le participará con el video o algo para que tú la veas. Pero, por favor, sé sincero contigo. Si no eres capaz, porque yo sé que las preguntas, hay momentos en que uno no está preparado para la respuesta. Pero quiere decir también que si no respondes es porque hay mucho que hay que buscar dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces yo hago la primera pregunta. ¿Cómo puedes ver las pruebas en tu vida como oportunidades para crecer espiritualmente? ¿Cómo puedes ver las pruebas en tu vida, cierto? Como oportunidades, ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Piénselo 30 segunditos. Si no encuentras no encuentras respuestas, créeme que hay que seguir preguntando. Te tienes que estar preguntando esa misma pregunta hasta que empieces a encontrar con el Espíritu Santo esa revelación en ti. Yo voy a hacer la segunda pregunta que yo te haría. Y me gustaría que las copiaran, te las voy a repetir. ¿Qué crees o qué áreas de tu vida requieren más perseverancia y dependencia en Dios? Oh, ¿qué áreas de tu vida requieren más perseverancia y dependencia en Dios? Es una pregunta interesantísima. Recuerdo mucho esa pregunta hace mucho tiempo o algún tiempo. En las áreas de mi vida, ¿cierto? Y en estos desiertos y en estas cosas he encontrado muchas de las respuestas. De hecho, te cuento que muchas veces me daba pena contestar, hasta conmigo mismo. Entonces, créeme que estas preguntas te ayudarán a encontrarte a ti mismo. Esto no es más que una herramienta, pero en la presencia de Dios hay que labrar la tierra, preparar la tierra para la lluvia, porque vendrán sobre ti cosas maravillosas, regalos, regalos maravillosos de nuestro Señor, porque tu perseverancia en permanecer cerca en su círculo tiene recompensa, ¿cierto? Yo la otra que quiero que nos hagamos, que soy muy preguntón, me encanta hacer preguntas y me gusta porque eso me ayudó a mí a salir, a mí me ayudó mucho a salir de ese encostramiento que tuve durante tantos tiempos, aún caminando en el Señor. Y hoy las preguntas, muchas preguntas en este desierto por el que estoy caminando, han venido de hace mucho tiempo. Pero es importante que hoy el Señor te las revele, ¿cierto? Entonces, ¿qué lección importante crees que Dios te está enseñando en medio de esta situación actual? O sea, hoy, ¿cierto? ¿Qué lección crees importante? Importante, tú le debes dar importancia, ¿cierto? A esa lección que Dios te está poniendo hoy, ¿cierto? ¿Qué te está enseñando hoy en el medio de esa situación?
Qué lección importante. Importante te está enseñando, ¿cierto? En medio de esta situación, ¿cierto? Porque hay que darle valor a las pruebas. No las puede, no, es que, no, eso pues yo no sé si es prueba o es, no, no, dale valor. Es tu proceso, no te dejes engañar. Recuerda que caminamos por la mente de Cristo. Y cuando estamos haciendo estas preguntas, nos hacemos los manuelos, nos distraemos. Sí, ahora la contesto, no, eso es necedad. Enciérrate en el aposento con tu Señor y dile, Señor, ayúdame a ver esas lecciones importantes, porque son importantes, todo tiene que ser importante para ti. No puedes decir, no, eso no es tan... No, todo lo que ha sucedido en este proceso es importante para Dios y si es importante para Él, es importante para ti. Entonces, enciérrate y pregúntate, no te dejes engañar. Si te sales, si no sabes contestar, si te disipas, es porque necesitas comunión, entrar en eso, ¿cierto? Y esto pues son unas preguntas que yo hice, pero puedo darte tú las tuyas, pero no dejes de estarte preguntando. No puedes dejar de preguntar, de sentarte y pedirle preguntas y respuestas al Señor. Darle al Señor preguntas y respuestas. Ah, eso es una delicia. Una delicia. Entonces, otra de las preguntas que yo te quiero hacer es, ¿cómo puedes seguir confiando en Dios cuando todo a tu alrededor parece no tener sentido? Porque mire que la pregunta no es tan sencilla. ¿Cómo puedo seguir confiando en Dios cuando todo no parece tener ningún sentido? Es una pregunta interesante, muy interesante. Porque hay veces cuando vemos, no, esto no tiene sentido y no, esto ya no va a pasar, no, esto ya, no. Lo primero que hacemos cuando nos enfermamos es llamar el de asistencia, ¿cierto? Que vengan los médicos, ¿sí o no? Porque confiamos más en que nos vamos a lidiar con el médico y se nos olvida, ¿cierto? Que el Señor es el que nos ayuda. Entonces, hay que confiar en Dios, sí, claro, permanente, sí, claro, pero ¿te has preguntado cómo puedes seguir tú confiando en Dios cuando ya ves que no hay nada, que estás entre el mar y el faraón y no sabes que el mar se abre? ¿Cierto? Cuando estás en esa situación, ahí sometido, ¿cómo haces para seguir confiando en Dios cuando no sabes, no ves respuesta, no ves luz, no ves camino? ¿Cómo haces? Yo te regalo las preguntas. Y la última que le quiero hacer, y quiero que la noten, la voy a decir despacio. ¿De qué manera la perseverancia de Job puede inspirarte a no rendirte en tiempos de dificultad? Hazte esa pregunta, anótala. ¿De qué manera la perseverancia de Job puede inspirarte a no rendirte? O sea, Job me inspira a no rendirme en estos tiempos de dificultad. ¿Qué te inspira, Job? Porque saldría la otra pregunta. ¿Para quién soy yo un Job? Yo puedo ser un Job para muchos, ¿cierto? Entonces, ten esas preguntas. Listo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos comprimir en nuestra vida. La perseverancia, la permanencia, ¿cierto? Entonces, la fe no se trata de que Dios cambie tus circunstancias, sino de que cambie tu corazón a través de ellas. Es diferente, porque la prueba es el fuego que purifica el oro de nuestra fe. La prueba es ese fuego que purifica.
el oro de nuestra fe. Ama las pruebas, quiere las pruebas, vive las pruebas, porque no es para dónde vas, es con quién vas. Porque la victoria no es para el que empieza bien, sino que la victoria es para el que persevera hasta el final. Ese es el que gana. La victoria es el que llega hasta el final. Porque la paciencia en la prueba es el resultado de la confianza en el carácter de Dios. Tu paciencia en esa prueba, en esa perseverancia de permanecer, es el resultado de esa confianza en el carácter de Dios. Por eso a veces Dios no cambia tu situación, porque te está utilizando con esa situación para cambiarte a ti. Y así es que debemos, los invito a que podamos tener esa mente de Cristo. La perseverancia en medio de las pruebas es un llamado a confiar en que Dios tiene el control. Aunque nuestras circunstancias parezcan estar fuera de control, Dios no nos abandona en ningún momento difícil, sino que camina con nosotros, ¿cierto? Camina con nosotros. ¿Y qué? Nos sostiene, porque las pruebas, lejos de destruir nuestra fe, la revelan, la fortalecen. Como Job, somos llamados ¿a qué? A mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo de que al final de cada prueba siempre, Él tiene que un regalo, tiene un propósito más grande y una bendición que no podemos ni siquiera imaginarnos. Pero los regalos, el Señor le encantan los detalles. Cuando tú permaneces, ese detalle al Señor le encanta. Y Él dice, te tengo una corona, te tengo una corona. Nos robamos su atención cuando permanecemos. Él mira hacia atrás para buscar tu rostro, a ver quién es el que está perseverando, quién es el que se está permaneciendo, ¿cierto? Porque al perseverar glorificamos a Dios y nos acercamos más a esa promesa de recibir esa corona de vida que Él nos ha prometido. Es hermoso. Pastor, ¿me pasas por favor la diapositiva? Ya. Vemos, esta es una historia que me gusta mucho y ustedes saben que me gusta contar mucho las historias, ¿no? Me gusta contar muchas historias, me encanta porque le dan a uno una enseñanza, le dan un apoyo, le dan herramienta a uno para trabajar, ¿cierto? Para trabajar dentro de uno, ¿cierto? Y esta historia me gusta mucho porque se llama El campesino y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Como como relata la historia, dice que había pues una vez un campesino que trabajaba arduamente sus tierras año tras año. Conocía bien las estaciones, los cielos los cielos del clima, perdón, los ciclos del clima, cómo sembrar sus cultivos, pero a menudo sufría por esos caprichos del clima. ¿Cierto? Él sufría con eso porque él decía que habían muchos, o sea, demasiados caprichos en los momentos en que él estaba haciendo bien sus cosas y llegaban las tormentas, las sequías y los vientos fuertes que siempre amenazaban que sus cosechas. Pues un día este pequeño campesino decidió orarle a Dios y le dijo, Señor, usted sabe cuánto esfuerzo pongo en mis tierras, pero el clima siempre que está fuera de mi control. Si tan solo me dejaras a mí decidir el clima, oigan pues, y las condiciones para mis cultivos, pues te podría asegurarte
que habría una cosecha perfecta. A lo que Dios en su infinita sabiduría le respondió, muy bien, listo, hijo mío, te concederé que este deseo. A partir de hoy, tú vas a hacer todo, o todo el control es tuyo con el clima de tu campo, ¿cierto? Podrás decidir cuándo llueve, cuándo brilla el sol y de qué condiciones necesitas o tendrás para tu siembra y para tu cosecha. El campesino, lleno de entusiasmo, comenzó ¿qué? A planear todo lo que creía que sería lo mejor. ¿Para qué? Para esta cosecha de su vida. Siempre hacía llover en el momento exacto, daba mucho sol y evitaba ¿qué? Por completo las tormentas, el viento y las condiciones adversas que a él siempre le chocaban. Las plantas crecían rápidamente, verdes y fuertes. Muchas veces veíamos que crecía y crecía más de lo que normalmente se había visto. Todo parecía perfecto, todo parecía perfecto. El hombre feliz, el campesino llamaba a toda la población, planeaba, ¿cierto? Planeaba, ya tenía, separó algunos hangares porque la producción que viene va a ser una producción perfecta. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de las cosechas, perdón, las espigas que eran grandes y bonitas, pero por fuera, pero cuando el campesino, cierto, las abrió, descubrió que no había grano, no había fruto. Entonces, consternado, el campesino se dirigió a Dios y le preguntó, Señor, ¿qué ha pasado? Y nos damos el golpe de pecho. Hice todo lo que creía que era mejor para mis cultivos, pero no he podido dar fruto. ¿Por qué? ¿Por qué no han dado fruto? Dios le contestó, hijo, tú pediste un clima perfecto, sin dificultades, sin tormentas, sin viento. Sin embargo, que no entendiste es que las plantas necesitan esos desafíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que fortalece sus raíces, para ellos poder madurar y para dar fruto. Entonces, las tormentas, el viento, la adversidad hacen más resistente. Tú les diste lo que aparecía que era lo mejor para ti, pero el evitar todo el sufrimiento, la debilidad se veía en este producto. Las debilitabas porque hiciste lo que tú creíste, pero no conocías realmente. Así es en la vida. El alma también necesita pasar por pruebas para fortalecer y crecer ¿qué? Ese carácter y fe. Tenemos que crecer en carácter y fe. Esta historia, lo que quería yo es recordarles que en la vida las dificultades y pruebas no son obstáculos que nosotros debemos evitar a toda costa. No, son herramientas que Dios usa para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Por eso muchas veces deseamos una vida libre, libre de problemas, pero olvidamos que somos esos específicamente, precisamente, esos tiempos difíciles, los que nos preparan para que podamos dar fruto en nuestras vidas. Las pruebas son oportunidades para desarrollar la perseverancia, la paciencia y la fortaleza espiritual. Por eso, en Santiago, cuando Santiago nos dice, encontramos que él dice en 1, 2, 4, del 2 al 4, recuerdo, encontramos respaldo que bíblico para esta, pues ese es el que yo siempre coloco con Santiago, porque él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis que las diversas pruebas, tener por sumo gozo.
Es que habla de palabras especiales, sumo, que sabemos que es sumo, es esencia, es pureza. Y dice gozo, que no es alegría, que no es felicidad, es algo sobrenatural, que solo sentimos los que tenemos esa presencia de Dios. Es esa paz en medio de la tormenta. Entonces dice que cuando halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, paciencia. Entonces en las pruebas hay que fortalecer y que prevalezca la paciencia, más tenga la paciencia que su obra, ¿sí o no? ¿Para que qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que qué te falte cosa alguna. Entonces, al igual que las plantas que necesitan tormentas para poder crecer fuertes, así nuestra fe necesita ser ¿qué? Probada. ¿Para qué? Para madurar. Nos falta madurar. Las pruebas no son señales de que Dios se ha olvidado de nosotros, no, sino parte de su proceso de hacer que mi vida dé fruto en abundancia. Eso es lo que necesitamos. Por eso, cuando así como las plantas en la historia necesitan vientos, tormentas, tú debes entender que tú también necesitas, ¿cierto? Entender que la naturaleza, el plano divino de Dios para ti, ¿cierto? Eche raíces profundas y puedas dar frutos, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos también atravesar pruebas para que nuestra perseverancia crezca y se fortalezca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. Aprender a vivir, a pasear en los desiertos, sentir paz en medio de la tormenta. Sentir paz es buscar sentir esa paz, porque debe ser natural para los que tenemos y a los que el Espíritu mora en nosotros, ¿cierto? No podemos esperar que todo sea siempre fácil, no. Las pruebas son una parte inevitable de nuestra vida, ¿cierto? Y mucho menos y mucho más en el camino en el Señor. Esas pruebas son fundamentales. ¿Y su propósito qué? Es hacernos crecer, es hacernos crecer. Pon eso en tu cabecita, en tu corazón, ¿cierto? Eso te hace crecer en el carácter, en la fe, en la esperanza, ¿cierto? Entonces, dice también en Romanos. Recuerdan que dice, y no solo esto, sino que también nos glorifiquemos en las tribulaciones, nos glorifiquemos, ¿cierto? También nos gloriamos, también nos glorificamos en las tribulaciones, ¿cierto? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, paciencia, carácter. Eso lo tenemos, es palabra de Dios, ¿cierto? Y el carácter produce esperanza. Tú quieres tener esperanza, sigue el diseño de Dios. Mantente, permanece, reconoce las cicatrices de Dios, no las cicatrices del mundo que son destrucción, miedo, tristeza, angustia, depresión. No, recuerda las que Él nos dio, porque hay esperanza. La perseverancia en las pruebas lo que produce es fruto espiritual. Dios no elimina las dificultades ni las pruebas de nuestra vida porque Él sabe que son necesarias para que puedas tú madurar en tu fe y ser testigos del poder transformador. Si no, no podremos. Así de que las tormentas de la vida no vienen para destruirnos, sino ¿para qué? Para fortalecernos. Porque las pruebas que enfrentas hoy son las que te preparan para el propósito de mañana, de mañana. Así que los tiempos difíciles son ¿para qué? No son para desanimarnos, son ¿para qué? Para enseñarnos, ¿cierto? Porque hay esperanza. Ese es el final.
Dios nos llevará a esa cosecha abundante, ¿cierto? Entonces, quiero proponerles, por favor, que inclinemos nuestro rostro. Vamos a darle gracias al Señor por este tema, porque haya alimentado sus corazones, porque haya siembras para Él, porque queremos cosechar su palabra, queremos levantar. Así es de que los invito a que inclinen su rostro para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y decirle, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo que tú eres nuestro refugio en medio de todas estas tormentas, bendito Dios. Sabemos que en tu infinita sabiduría permites que pasemos por pruebas, no para destruirnos, sino para fortalecernos, Señor, y hacer crecer, Señor, nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos des la perseverancia necesaria, Padre amado, para enfrentar cada desafío, Padre y Señor nuestro, con valentía y confianza en ti, Señor. Que nuestras raíces, Padre amado, esas raíces espirituales se profundicen en tiempos de adversidad y que podamos dar fruto abundante en cada área de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a recordar que aunque a veces no comprendemos el propósito, Señor, de las pruebas, tú siempre tienes un plan mayor. Que nuestros corazones, Señor, se manifiesten, que mantengan firmes en la esperanza y en la confianza de que tú estás obrando para nosotros, Señor, en ti. La sabiduría, Padre Rey, danos esa sabiduría, Padre, para ver cada prueba, Señor, como una oportunidad para crecer y para glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Te entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros temores, Señor, sabiendo que tú tienes el control. Fortalece, Padre amado, nuestra fe, oh Señor, y ayúdanos a perseverar hasta el final, para que nuestras vidas, Padre amado, reflejen tu poder y tu amor, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, gracias por haber compartido este tiempo valioso en esa reflexión sobre el tema de la perseverancia en la prueba. Mi oración es de que esas palabras hayan tocado tu corazón y te hayan dado una nueva perspectiva sobre las dificultades que enfrentas. Recuerda que Dios siempre está obrando a tu favor, que cada prueba que es una oportunidad para fortalecer tu fe. Entonces te invitamos, te sigo invitando con los pastores a que te unas próximas semanas, donde seguiremos profundizando de estos temas que pues esperamos que sean de edificación espiritual para ti y que nos acerquen más a la voluntad de Dios. Así que la paz del Señor, fuerza y esperanza te acompañen